Hola a todos, ¿cómo va? Ahora que ya vamos más de un mes de confinamiento y algunos países están comenzando a flexibilizar sus medidas, quería comentarles acerca de algunas novedades al respecto del COVID y la inmunidad y esas dos preguntas que nos hacemos todos. Si ya pasamos la enfermedad, ¿podemos volver a enfermar o generamos algún tipo de inmunidad que nos proteja frente a una segunda exposición? ¿Qué es lo que sabemos? Si nos basamos en la hipótesis de la inmunidad, podemos ver que hay estudios antiguos sobre viejos coronavirus que serían primos del COVID-19, en los cuales se ha demostrado que aquellos pacientes infectados sí que han desarrollado alguna inmunidad, pero que solamente duraba 2 años. Si buscamos estudios con el nuevo coronavirus, vemos un experimento que se ha hecho en monos a principios de año, en donde se ha visto que ante una segunda exposición, estos monos no desarrollaban síntomas ni tampoco positivizaban la PCR, lo que podríamos plantearnos que en los humanos pasaría lo mismo. Y los actuales estudios que se están desarrollando en humanos han demostrado que aquellos pacientes recuperados, o por lo menos la mayoría de estos pacientes recuperados, sí que han desarrollado una inmunidad. Pero ante esto hay que hacer dos aclaraciones. La primera, de que no todos los pacientes van a desarrollar la misma respuesta inmunitaria, y ante esto se ha declarado la OMS hace poquito diciendo que aquellos pacientes que hayan sufrido un cuadro clínico más grave habrían desarrollado una respuesta inmunitaria potente, mientras que los pacientes que han tenido un cuadro clínico menor han desarrollado una menor respuesta inmune. Por eso suponen que estos pacientes con síntomas leves van a estar menos protegidos ante una segunda exposición. La segunda aclaración es que la mayoría de los estudios que se están realizando con testeos masivos solamente buscan determinar si existe o no la presencia de anticuerpos, pero no evalúan la efectividad de estos anticuerpos para protegernos ante una segunda exposición. Esa sería la teoría y la información que avala la inmunidad. Pero hay otros científicos que se basan en la teoría o en la hipótesis de la reinfección. Y estos se basan en que ha habido casos primero en China, luego en Corea, y este es uno de los países que mejor ha controlado la infección gracias a los testeos masivos, y cada vez se están reportando más casos en donde pacientes recuperados y con pruebas negativas al tiempo y en este seguimiento que se les realiza han vuelto a dar positivo. Por eso hay científicos que avalan esta hipótesis de la reinfección, pero aún así hay otros que consideran la posibilidad de que la prueba haya sido un falso negativo. ¿Y qué quiere decir? Que esta primera prueba que se le ha realizado al paciente haya sido un falso negativo. Es decir, la PCR puede tener errores y si es que la recolección de la muestra no ha sido adecuada o correcta, la prueba ha dado negativo cuando en realidad el paciente era positivo, por eso es un falso negativo. Entonces, cuando se le hacen las siguientes pruebas, el paciente sí queda positivo. Y en Corea también se están barajando otras hipótesis que relacionan al comportamiento que tienen algunos virus con nuestro organismo, y es la teoría de la reactivación. ¿Y esto qué es? Hay algunos virus que nuestro sistema inmune no puede eliminarlos, pero que los atonta, los deja dormidos y así los controla. Y ante determinadas circunstancias, estos virus se reactivan, comienzan a replicarse nuevamente, circulan por nuestro organismo y es así como nosotros podemos detectarlos de nuevo con pruebas de laboratorio, incluso pudiendo manifestar la enfermedad. Esas son algunas de las teorías que tratan de explicar por qué pacientes que se han curado después vuelven a dar positivo. Hay más teorías, pero como ven son todas confusas, incluso contradictorias, así que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de manipular esta información y siempre buscar fuentes oficiales para informarnos. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir? Que hasta el momento no hay evidencia científica suficiente para saber qué es lo que pasa con los anticuerpos en los pacientes recuperados, como así tampoco hay evidencia que determine la efectividad de estos anticuerpos frente a una segunda exposición. Es por eso que la OMS no ha apoyado esta iniciativa de algunos gobiernos de crear un pasaporte de inmunidad en la que buscaban
identificar a aquellos pacientes recuperados y con anticuerpos para que puedan circular y viajar libremente, porque se basan en que estos pacientes podrían crearse inmunes, lo que todavía no se sabe, y saltarse o ignorar las recomendaciones de salud pública. ¿Y cómo podemos saber qué es lo que pasa con estos anticuerpos? La única manera es hacer testeos masivos para poder identificar tanto los infectados como los enfermos y así hacerles un seguimiento estrecho para ver cómo evolucionan. Esa es la única manera que nosotros tenemos para ver cómo se comporta el virus en nuestro organismo, sabiendo que es un virus que tiene menos de 6 meses entre nosotros. Con todo esto espero haber podido aclarar, aunque sea un poco, el tema de la inmunidad y comentarles que si tienen alguna otra duda o consulta que me las hagan llegar para poder preparar otro video, y así también decirles que tienen tanto en el Instagram como en YouTube pueden encontrar más videos informativos. Les mando un abrazo grande y muchos ánimos, que ya falta poco.